Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Cálculo Diferencial. En este objeto virtual de aprendizaje abordaremos el tema de álgebra de derivadas. El objetivo general es conocer las propiedades que permiten calcular la derivada de funciones algebraicas. Los objetivos específicos son comprender las diferentes propiedades para el cálculo de la derivada de funciones algebraicas y aplicar el álgebra de derivadas para el cálculo de la derivada de una función. Inicialmente debemos recordar qué es una función algebraica. Una función algebraica es una combinación de polinomios por medio de sumas, restas, productos o cocientes. Ejemplos de funciones algebraicas son las siguientes. En este caso, f de x combina diferentes polinomios por medio de sumas y restas. En este segundo ejemplo, los dos polinomios se relacionan por medio de un producto y finalmente, en este tercer ejemplo, los polinomios se relacionan por medio de un cociente. Una vez teniendo claro el concepto de función algebraica, podemos definir el álgebra de derivadas como el conjunto de propiedades o reglas que permiten calcular la derivada de funciones algebraicas. Podemos definir entonces la derivada de f de x, que es la suma de g de x y h de x. Si g de x y h de x son funciones diferenciables, entonces la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de la derivada de ambas funciones. En el caso del producto de dos funciones, la derivada es igual a la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Finalmente, la derivada de un cociente donde la función del denominador debe ser diferente de 0, entonces la derivada es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. A continuación se presenta una serie de ejemplos donde se utilizan las reglas anteriormente definidas. En el primer ejemplo vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a 7x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 9. Se observa que la función se compone de un polinomio en donde sus términos se relacionan por medio de sumas y restas. Por lo tanto, se debe utilizar la regla para la suma. Antes de iniciar con la resolución del ejercicio, es importante recordar la derivada de algunas funciones elementales. Entre las más comunes se encuentran que la derivada de una constante es igual a 0, la derivada de una variable es igual a 1, la derivada de una constante multiplicado por la variable x es igual a la constante, y si tenemos una función elevado a una constante, entonces para calcular la derivada se debe bajar el exponente a multiplicar y a dicho exponente se le debe restar la unidad. Una vez teniendo claro estos conceptos, procedemos a resolver el ejercicio. La derivada de 7x a la 3 sería entonces bajar el exponente 3 a multiplicar y a él se le resta la unidad. Por lo tanto, se obtiene 21x al cuadrado. Para el siguiente término se procede de la misma forma. Bajamos el exponente 2 a multiplicar, obteniendo 4x. Recordemos que para el siguiente término, la derivada de 5x es igual a 5 y la derivada de 9, que es una constante, es igual a 0. Por lo tanto, el resultado es el que aparece en este renglón. En este ejemplo tenemos una función compuesta por el producto de dos funciones. Por lo tanto, se aplica la regla del producto. Para utilizar esta regla definimos qué es g de x y h de x y procedemos a calcular las dos derivadas de las funciones. Entonces recordemos que g de x
corresponde a la primera función y h de x corresponde a la segunda función. Por lo tanto, la derivada de g de x será igual a bajar el exponente 2 a multiplicar, obteniendo 6x, más la derivada de 2x, que es 2. Para el segundo término, h de x, nuevamente derivamos, bajamos el exponente 4 a multiplicar y le restamos la unidad, obteniendo 4x al cubo. La derivada de 3x es 3 y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ya hemos calculado la derivada tanto del primer término como del segundo. Lo que queda entonces es reemplazar acá en nuestra fórmula, que nos indica que inicialmente se debe ubicar la derivada del primer término, en este caso 6x más 2, multiplicado por la segunda función x a la 4 menos 3x más 1, más la primera función, que sería 3x al cuadrado más 2x, multiplicado por la derivada de nuestra segunda función. En este caso, 4x al cubo menos 3. Por lo tanto, este es el resultado de nuestro ejercicio. En este tercer ejercicio se calcula la derivada de un cociente. Según la fórmula que se utiliza para este tipo de funciones, se debe calcular la derivada de g de x, que es el numerador, y la derivada de h de x, que representa el denominador. Inicialmente, entonces, calculamos la derivada del numerador. Para el primer término, x al cuadrado, recordemos que el exponente baja a multiplicar, obteniendo 2x. La derivada de x es 1 y la derivada de una constante 3, en este caso, es 0. Por lo tanto, el resultado es 2x menos 1. Para el denominador, el primer término, 3x, la derivada es 3 y la derivada de una constante es 0. Entonces tenemos que la derivada del denominador es igual a 3. Finalmente, el último paso es entonces reemplazar cada uno de los valores que tenemos en la función característica. Primero, debemos entonces colocar la derivada del numerador, en este caso 2x menos 1, multiplicado por h de x, que es el denominador, tendríamos 3x más 6, menos el numerador g de x, que sería x al cuadrado, menos x más 3, multiplicado por la derivada del denominador, que sería 3. Y toda esta expresión dividida sobre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, este es el resultado de nuestro ejercicio. Como conclusiones, podemos mencionar que para aplicar correctamente el álgebra de derivadas es importante conocer la derivada de funciones elementales. De igual forma, el álgebra de derivadas es una herramienta que facilita el cálculo de la derivada de funciones algebraicas. Aquí tenemos 3 ejercicios de práctica en donde se solicita calcular la derivada de las funciones utilizando la regla correspondiente. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas que se encuentran disponibles en la biblioteca virtual de la UNAD. Muchas gracias por su atención.